bienvenidos a la Isla Yoga, soy Eva Álvarez y estamos en la secuencia de cierre de práctica. Esta secuencia casi no es para hacerla como un puzzle como las demás, ¿vale? Esta secuencia es para cuando has terminado tus saludos al sol, has hecho bien tus secuencias de pie, tus secuencias de suelo, es una manera de cerrar la práctica, ¿sí? de relajar el sistema nervioso antes de entrar en Savasana. Entonces, tengo un bolster, ¿vale? Un bolster es este cojín gigante y bastante gordito, pero si tú no tienes en casa un bolster, lo más probable es que no, puedes utilizar diferentes cojines grandes o mantas dobladas que tengan cosas con este grosor más o menos y esta anchura, ¿vale? Y con eso puedes trabajar perfectamente. Entonces, vamos a hacer una secuencia de cierre muy suave, ¿sí? Repito que es para principiantes o para momentos en los que de momento no te apetezca, para la redundancia, ir demasiado profundo en la práctica, ¿sí? Ya más adelante haremos cositas un poco más potentes. Entonces, vamos a ir al suelo directamente. Hemos terminado nuestra secuencia, lo que sea, y para ir al suelo lo vamos a hacer también con consciencia. Vas a llevar las manos por debajo de las rodillas, hueso del pubis al ombligo, scoop, y vas a ir bajando vértebra a vértebra. Si aquí tú sientes que vas a claudicar y te vas a caer y no quieres, vas a poner las manos detrás y vas a ir bajando poco a poco, muy despacio, hasta que toda tu espalda esté en la esterilla, esté tocando el suelo. Bien, desde aquí vas a poner los pies más cerquita de los glúteos. Procura que tus pies estén mirando hacia enfrente y no se abran. Y las rodillas están a la altura de tus caderas y de tus hombros. Quédate aquí un momento y fíjate que hay una curvatura natural en la espalda que se levanta un poquito, ¿sí? Vamos a intentar quitar esa curvatura de momento y vas a llevar el hueso del pubis al ombligo y toda la lumbar descansa en el suelo, también tus hombros. Desde aquí vas a elevar un poquito la pelvis, poco a poco. Y si tienes el bolster o los cojines, los vas a llevar por debajo de la pelvis. Y vas a dejar descansar el sacro en los cojines o en la manta. Vas a dejar las manillas hacia los lados y aquí vamos a respirar profundamente 6 veces. Respira e intenta que sea de costilla. Intenta no inflar el vientre y soltar el scoop. Estamos en una postura de cierre, pero no nos dejamos caer, ¿sí? Estamos con las acciones. Entonces, mantente aquí, puedes dejar incluso las manos en las costillas y sentir cómo al inhalar y al exhalar estás trabajando desde los costados. Inhala. Exhala. Siempre por la nariz. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 3. Inhala. 4. Exhala. Siempre el hueso del pubis al ombligo recoge por delante y una más. Inhala. Exhala. 5. Mantén el bolster como está, con tus mantas, y lleva las manos hacia los lados. Recoge las rodillas hacia el pecho. Y desde aquí vas a elevar las piernas. Viparita Karani. Si esto te molesta mucho, puedes quitar las mantas del bolster y ponerte completamente en el suelo. Si tener las piernas estiradas te cuesta, puedes flexionarlas un poquito. Lo que queremos es invertir el flujo de la circulación. Y aquí mantengo los hombros relajados, la mandíbula relajada y cuidado con el cuello. Deja el cuello también relajado. Respiramos. 1. Suelta. 2. 3. Exhala. Sin prisa. Respira. 4. Exhala. 5. Inhala. Exhala. Flexiona las rodillas. Deja los pies caer. Vuelve a subir la pelvis. Cuidado, no saques el vientre, ombligo hacia adentro y hacia arriba. Sube la pelvis suave.
Suelta, mantas, bloque, bolster, lo que tengas, y al exhalar baja vértebra a vértebra. Vértebra a vértebra. Como si pudieras explotar unas bombitas en la espalda, poco a poco, hasta llegar con el sacro hacia el suelo. Trate las rodillas hacia el pecho y dale un masaje a la lumbar. Balancéate hacia un lado y hacia otro. Hazlo con suavidad, no vayas rápido. Las prisas en yoga nunca son buenas. Bueno, y en la vida tampoco. Vale, y desde aquí vas a dejar pierna izquierda en el suelo y llevas la pierna derecha por encima de la rodilla con el pie por fuera y en flex, muy importante. Acuérdate que esto nos ayuda a que la rodilla esté sana. Y nos traemos la pierna izquierda hacia el pecho. Si puedes, lleva tus manos por dentro y te coges o bien la tibia o bien el muslo. Si esto no fuera posible, puedes utilizar a lo mejor un calcetín o un trapo o cualquier cosa para poder tirar un poquito hacia ti. Y te mantienes. 1, abriendo el espacio en el glúteo y en la cadera. 2, no olvides el pie en flex. 3, 4, respira profundo. 5, soltamos suave y cambiamos de pierna. Dejo la derecha en el suelo y traigo la izquierda por encima de la rodilla y por fuera con el pie en flex. Vuelve con ese agujerito que has dejado, con ese 4 que hemos dibujado con las piernas y te lo traes de nuevo hacia el pecho. Cuidado con la cabeza y con los hombros. 2, relájalo todo. 3, respira en la elongación del glúteo y de la cadera. 3, 4, respira profundo. 5, y soltamos despacito. Deshacemos. Vamos a traernos de nuevo las rodillas hacia el pecho y vas a dejar caer las 2 rodillas hacia el lado derecho. Intenta pegarlas mucho hacia tu pecho y que desde ahí vayan rotando y dejarlas caer hacia el suelo. Abre los brazos en cruz. Intenta que los hombros estén en el suelo. Mira hacia la mano contraria. Y si quieres, te puedes dar un poquito de peso a la rodilla de arriba, llevando la mano derecha hacia la rodilla y empuja. Respira. 1, siente la torsión. 2, scoop, hueso del pubis al ombligo hacia adentro y hacia arriba. 3, relaja la lumbar. 4, 5. Lo primero que viene es la mirada. Vuelve la mirada y después me traigo las rodillas pegaditas hacia arriba. Y cambio de lado. Suelta las 2 rodillas hacia el lado izquierdo. Manos en cruz. Puedes dejar la mano izquierda dándole un poco de presión. Llevas la mirada hacia el lado contrario y respira. 1, 2, sigue presente en tu práctica, en estas asanas que son más relajantes. Puede ser que la cabeza empiece a irse, empieces a tener más pensamientos, intenta estar presente. 4, 5, vuelve la mirada primero y después recojo las 2 rodillitas y me las traigo hacia el pecho. Desde aquí puedes juntar las rodillas, intenta elevarlas al pecho mucho más y te traes la cabeza hacia las rodillas, haciéndote una bolita. Y al exhalar, suelta. Gírate por el lado derecho, lo voy a hacer por el lado izquierdo que no quiero dar en la espalda. Voy hacia un ladito, me hago una bolita. Desde aquí, no me levanto de cualquier manera. Estiro la pierna que está arriba y apoyándome con las manos en el suelo como si me pusiera boca abajo, voy levantando el cuerpo. Y lo hago con tranquilidad, con amor. Y me vuelvo a sentar. Si necesitas sentarte sobre un bloque o sobre una manta, sobre un cojín, hazlo. Vas a cruzar las piernas, izquierda por dentro y derecha por fuera. Izquierda por dentro, derecha por fuera. Alarga la espalda. Lleva tus manos por detrás e intenta juntar todo lo que puedas. Intenta coger los codos o quizá a lo mejor solamente los antebrazos hasta donde tú puedas llegar. Los hombros van a querer hacer esto. Entonces, desde aquí, lleva hombros atrás,
abro el pecho y sin elevar los glúteos voy a ir hacia adelante, me voy a dejar caer. Deja caer la cabeza, deja caer todo sin elevar los glúteos. Y respira profundo desde el suelo pélvico hasta la coronilla. 2, relaja la mandíbula. 3, hombros hacia atrás. 4, deja que la exhalación te lleve hasta donde tú puedas llegar. 5, sube redondo, la cabeza es lo último que se levanta. No queremos golpes bruscos, lo hago todo con suavidad. Deshago los brazos y traigo el derecho por dentro y dejo el izquierdo por fuera. Voy a volver a llevar los brazos por detrás y ahora piensa, aquí se mueven 5 neuronas más o menos. Vas a intentar llevar un cruce diferente. Si antes la derecha cogía a la izquierda, que sea la izquierda la que cruza la derecha ahora. Tómate un segundo para pensarlo. Inhala, abre el pecho y al exhalar voy hacia adelante de nuevo sin elevar los glúteos. Deja caer la cabeza, deja caer la mandíbula y respira profundo desde el suelo pélvico hasta la coronilla. 2, 3, soltando la tensión de la espalda. 4, 5, sube redondo, vértebra a vértebra, no hay prisa por subir. Lo último que sube es la cabeza. Y deshago despacito. Desde aquí puedes volver a cambiar el cruce. Si estás cómodo, te quedas aquí, cómoda. Si estás aquí muy incómodo, puedes ir a una silla, sentarte, vamos a hacer unas respiraciones. O a lo mejor necesitas estirar las piernas siempre y cuando te puedas mantener con la espalda recta. Deja las manos en las rodillas, amablemente, deja que los hombros caigan, cierra los ojos o puedes dejar la mirada en un punto fijo en el suelo. Relaja la mandíbula, inhala profundo en 3. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3. Inhala. 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 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3. Inhala profundo. Exhala, suelta el aire por la boca. De nuevo, inhala, llénate de aire. Exhala, vacía. Una más. Inhala, llénate de aire, de energía. Exhala, vacía, suelta tensiones. Desde aquí despacito abre los ojos y buscas Savasana. Te tumbas en la esterilla, estás 5 o 10 minutos, lo que necesites para terminar tu práctica. Gracias por practicar conmigo, gracias por tu presencia. Namaste.